más grandecito, mira, aprendiendo a que aportar el papel. Sean bienvenidos a esta segunda unidad de la asignatura Administración Estratégica. En ella iremos a analizar el día de hoy el macroentorno y el microentorno en sus análisis correspondientes. El macroentorno tiene que ver, sin duda, con todo lo que esté alrededor de la organización, es decir, la competencia, el Estado, las regulaciones, las amenazas, todo lo que esté fuera de la organización consiste en el análisis del macroentorno, es decir, el entorno externo de la organización. Por otro lado, tendremos el entorno interno, que tiene que ver sin duda con cómo somos dentro de la organización, cómo manejamos toda esa corporación, esa organización, esa empresa, esa industria, este proceso de las diferentes áreas, incluida la de personal y la de la administración. En total, se suma estos dos análisis y corresponde al análisis del entorno de la organización. El análisis del entorno en una organización tiene que ver con descubrir cómo influenciarán directamente alrededor de la empresa los factores tales como competidores, proveedores, clientes, organizaciones interesadas, así como los factores operativos, las formas en las que los cambios y los ambientes económicos, tecnológicos, socioculturales y los políticos alrededor de ella afectan directa o indirectamente. Todo este planteamiento se resume en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, el análisis del entorno puede, por lo tanto, debemos hacerlo internamente y externamente. En cuanto al el análisis de la parte interna, debemos fijar con exactitud las fortalezas y las debilidades que tenemos porque son propias de la organización. Las organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen y fortalezcan y reduzcan las debilidades internas. En este análisis, las compañías logran una ventaja competitiva, es decir, esta ventaja es cómo se comporta en el mercado total afuera. Esta ventaja, entre más fortalezas tenga
entre menos debilidades tenga, pues sin duda se constituye en una oferta de valor. Las debilidades tienen que ver con el análisis del entorno que permite la ventaja de las fortalezas para apalancar la competitividad de las organizaciones. Esto tiene que ver las fortalezas. Y las debilidades hacen conciencia de establecer estrategias para que se mejore se reduzcan estas debilidades y en consecuencia tengamos más competitividad. El análisis del entorno interno se puede hacer a través de una auditoría realizada por los propios ejecutivos de la empresa. Esta auditoría va directamente a las áreas fundamentales, a la estructura organizacional, plantea una cadena de valor y por lo tanto también una oferta de valor. La estructura organizacional, ¿cómo funcionaría en estos casos? El diagrama de la estructura organizacional, pues sin duda que está la gerencia, el líder, en la sucesión estaría el supervisor y el siguiente los operarios. En el nivel superior sin duda está la gerencia, en el nivel medio están los líderes, en el nivel medio inferior estarán los supervisores y en la base estará la parte operativa. Esta será la pirámide de alguna manera de cómo está la base de la organización. Y en ella, pues sin duda, iremos a soportar lo que es el objetivo de la empresa, ¿cierto? La visión de la empresa, los valores de la empresa, la misión, la visión y los valores, pues nos dan la pauta de lo que es el marco estratégico de nuestra empresa. Por lo tanto, debemos nosotros plantear de manera estratégica una oferta de valor. Si planteamos una oferta de valor, esta nos permitirá diferenciarnos del resto de nuestros competidores. Entonces, esta oferta de valor debemos encaminarla, encasillarla, organizarla, ejecutarla, llevarla a nuestro mercado competitivo para ser reconocida y para ser aceptada y obviamente valorada. Es una combinación del producto que se refiere al mercado, los servicios que proporciona alrededor de este producto y el precio al cual se ofrece. La oferta del valor es la base de la comunicación con cualquier audiencia, ya que se nos permite enviar el mensaje adecuado a los compradores potenciales y posicionar la imagen por la cual se desea ser reconocido como ese plus de valor que tengo, que me diferencia con respecto a los demás. El desarrollo de la oferta está compuesta por dos elementos. La oferta de valor, es decir, la descripción de las características diferenciadoras por un lado, y por otro lado el conjunto de actividades a que sea la descripción de las actividades que se realizan para soportar esas diferencias. Entonces, en resumen, podemos ir hablando de ese proceso de la cadena de valor, que no es otra cosa que una herramienta gerencial cuyo propósito es identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarse una ventaja competitiva potencial a la organización y al mismo tiempo identificar fuentes de afectación del proceso productivo. Para Michel Porter, la cadena de valor permite identificar formas de generar más beneficios para el consumidor y con ello obtener ventajas competitivas. Miremos cómo lo describen, lo grafican. Entonces, actividades, tenemos unas actividades de apoyo y se representan así, es decir, una infraestructura de la empresa
a través de los recursos humanos también y un desarrollo tecnológico y de abastecimiento, integrados a una logística interna, a las operaciones, a la logística externa y al mercadeo y ventas y al servicio. Y entonces eso genera un margen. Y por el otro lado, la infraestructura, administración y desarrollo tecnológico también nos genera un margen. Es decir, en suma, infraestructura, recursos humanos, desarrollo tecnológico y la logística interna, las operaciones, la logística externa, el mercadeo y ventas y más el servicio nos generan el valor, ese margen de valor, lo que el comprador está dispuesto a pagar. Y esas serían, sin duda, las primeras tres: infraestructura, recursos humanos y desarrollo tecnológico son las actividades de apoyo y generan un margen. Y en el otro son las actividades primarias, la logística, las operaciones, la parte externa, el mercadeo y ventas y el servicio nos permite las actividades de valor, es decir, administración estratégica nos permite a través de este proceso que el cliente reconozca, acepte y comencemos a negociar para que finalmente el cliente se ponga en un punto en el cual esté dispuesto a pagar por este proceso. Actividades primarias. Tenemos 5. Logística interna, operaciones, externa, mercadeo y servicio. Tenemos que cada una de estas ser lo más eficiente posible, lo más eficaz, lo más lo mejor que puedan para lograr un excelente desarrollo de tal suerte que aporte a esa cadena de valor. Y tanto los elementos de apoyo, la estructura, la administración, la tecnología, el abastecimiento y la infraestructura de la empresa, pues nos permitan también ser altamente reconocidos por la tecnología de punta, por la calidad de trabajo de los empleados, el liderazgo en la administración, etcétera. Y en cuanto al análisis externo, lo que está fuera de la empresa consiste en identificar las oportunidades y amenazas estratégicas en el ambiente operativo de la organización. Es en el ambiente operativo de la organización. En consecuencia, las amenazas y las oportunidades vienen de allá. ¿De qué empresas tienen más tecnología que nosotros? ¿De qué empresa tienen mejores logística? ¿De qué empresa tienen los mejores niveles de desarrollo en recursos humanos? Y así sucesivamente los diferentes factores de tal suerte que se conviertan en una amenaza para sacarnos del mercado. Por otro lado, tenemos que abordarla, enfrentarla y superarla para alcanzar esa cadena de valor. Igualmente, la administración estratégica es la que hace que las empresas deban formar estrategias que le permitan aprovechar las oportunidades y evitar disminuir las repercusiones de las amenazas, es decir, minimizar las amenazas. De otra manera, en esta etapa se deben establecer 3 ambientes: ambiente inmediato, ambiente nacional y ambiente internacional. ¿Cómo estamos nosotros comparativamente frente a ese ambiente? Ese ambiente nacional, que tiene que ver con analizar tendencias de hecho económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, sanitarios, por ejemplo, establecer qué podrían beneficiar, perjudicar significativamente la organización. El mercado internacional consiste en examinar factores globales, tecnológicos, de organización, de inteligencia competitiva, detectar tendencias y desarrollos importantes. Y en el ambiente inmediato involucra la evacuación de la estructura competitiva de las organizaciones
que incluye la posición competitiva de la organización central y los principales competidores. Bueno, aquí tenemos el mapa y este mapa nos permite un entorno externo. Entonces, en la parte externa tendremos sin duda economía, política, ambiente, demográfico, tecnología, legal, social. Y también tenemos competidores, grupos de interés, clientes, proveedores y clientes y sustitutos también de productos sustitutos. Ese es el mercado externo. Miren cómo está conformado lo más de interesante. Oportunidades y amenazas. Uno de los propósitos más importantes de la exploración del factor externo, o mejor, del entorno, es el discernimiento de las nuevas oportunidades. Una oportunidad de negocio es un área de necesidades en la que la organización puede alcanzar un desempeño rentable. Un riesgo o una amenaza es un reto planteado por la tendencia o por el desarrollo desfavorable en el entorno, el cual conducirá a la ausencia de una acción correctiva al deterioro de la organización. Entonces, de esa manera podemos nosotros mirar la matriz de amenazas y oportunidades. Esta matriz nos dirá en las amenazas un conflicto, como el que se está viviendo, por ejemplo, en Afganistán, o un escenario explorativo. Bueno, como el turismo, por ejemplo, en Colombia con la subida del dólar, que se puede disparar el turismo porque venir al país a pasear será económico. O, por ejemplo, especulativo con la subida del dólar. Amenazas. Otro escenario puede ser un escenario maduro en el cual la situación sea estable. O otro escenario ideal en el cual la situación pues tenga calidad de producto con niveles de competitividad y nivel de precio. Entonces, en este escenario tenemos las oportunidades serían el escenario ideal y las oportunidades también se podrían dar en un escenario especulativo. Las amenazas se pueden dar, sin duda, en un escenario de conflicto y las amenazas también se pueden dar en un escenario maduro, pero que en un momento dado sea absorbido por algo inesperado. Oportunidades y amenazas. El análisis de las amenazas y las oportunidades en el factor externo o en el entorno externo se puede dividir en 6 categorías. Económicas, ¿cómo está la economía? Por decir algo, con pandemia, ¿cómo nos fueron las amenazas en el país o en el mundo? Fuerzas culturales demográficas, ¿cierto? ¿Cómo podría ser ese escenario? ¿Cómo nos afectaría la guerra, por ejemplo, decir algo, la inestabilidad de nuestros vecinos aquí del lado del oriente? ¿Cómo también tenemos fuerzas políticas gubernamentales y legales? El paro, por ejemplo, nuestro paro reciente. ¿Cómo fuerzas tecnológicas, cómo de un momento a otro tenemos un niveles de producción y empiezan a crearse nuevas fuerzas tecnológicas? ¿Cómo, qué oportunidades tendríamos o qué amenazas tenemos si no tenemos esos niveles de tecnología? Fuerza competitiva. Bueno, la calidad de mano de obra, la calidad de producto, la calidad de servicio frente a la competitividad del mercado. Y por último, ¿cómo estamos manejando nuestros proveedores y otros grupos de interés? Muy bien. La matriz de evaluación externa, matriz de evaluación de factores internos. Entonces tenemos la MIFI, la MEFE, es una herramienta de diagnóstico que permite realizar un estudio de campo permitiendo indicar, evaluar los diferentes factores externos que pueden influir en el crecimiento y expansión de la marca. Y la matriz MEFE
logra evaluar información externa relacionada con políticas normativas, entorno económico, factores, los que vimos ahorita. Muy bien. Ahí está el cuadro para que lo diligencien, ¿cierto? De acuerdo, teniendo en cuenta las oportunidades, las amenazas y el análisis de la matriz. Por otro lado, también los factores internos, tenemos el cuadro para desarrollarlo en función de las fortalezas y las oportunidades para que usted pueda desarrollarlo con relación a la empresa. Llegando a la parte final, entonces tenemos el análisis estructural de los factores, de los sectores, perdón. ¿Y cuáles son esos sectores? Competidores potenciales, competidores del sector, proveedores, sustitutos, compradores. En el cual, por un lado, tenemos poder negociador de los proveedores ante el caso de Acerías Paz del Río, por ejemplo, en el cual proveedores sostenían la paga de sus empleados y le pagaban con acciones, y cuando vendieron la empresa, esos proveedores se volvieron multimillonarios teniendo en cuenta esa paga que habían recibido antes. Amenazas de productos o bienes sustitutos, ese sería otro factor a analizar. Por otro lado, amenaza de nuevos ingresos, de nuevos mercados, de nueva gente a nivel internacional que se está capacitando, que está en función de abarcar mercados, y poder negociador de los clientes. ¿Cómo es el poder negociador de los clientes que está inmerso en estos procesos y que puede ayudarle a los clientes, ayudar a la organización a mantenerse y a tener mejores niveles de relaciones? Amenaza de ingreso, competidores potenciales. Entonces, significa como la creación de nuevas empresas en el sector que puedan crear una disminución de precios o incremento de los costos, afectando la rentabilidad. En consecuencia, las barreras para el ingreso. ¿Cuáles serían esas barreras para el ingreso de nuevas compañías que intentan afectar, que intentan amenazar a nuestras organizaciones? Economías de escala, muy bien, puede llegar uno y nos desbarata. O de diferenciación del producto, ¿cuáles son los valores agregados que tienen esos productos? Requisitos de capital, bueno, ¿cómo están consolidadas esas compañías? Costos cambiantes, ¿cómo ante las situaciones pueden bajar o subir esos costos? Accesos a canales de distribución, ¿cuál es la logística que tienen? Y una política gubernamental. Finalmente, entonces, en ese entorno tendremos que mirar la rivalidad entre competidores. Y entonces la rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad para mejorar su posición. Algunas formas de competir, en especial la competencia en precios, son sumamente inestables y muy propensas a dejar aún todo en el sector, y entonces podemos encontrar un gran número de competidores, un crecimiento lento en el sector, unos precios fijos, costos elevados, una falta de diferenciación de productos, unos incrementos importantes en la capacidad productiva, unos competidores diversos, unos intereses estratégicos y unas fuertes barreras de salida. Bueno, tendremos ya sobre la parte final, precios de productos sustitutos también puede ser una amenaza. Por otro lado, también poder negociador de los compradores. ¿Qué tan fuertes son nuestros compradores que pueden en ocasiones doblegar nuestra política de precios o nuestro poder negociador? El benchmarking es un elemento demasiado importante en
función de saber qué está haciendo mis grupos de empresas colegas. El benchmarking puede ser considerado como un proceso de evaluación de productos o servicios utilizando tecnología, proceso, mejor, observando. Entonces, ¿cuánto sé yo de mis colegas? ¿Qué sé yo? ¿Qué utilizo procesos de benchmarking para estar enterado de los avances de mis colegas, de las estrategias de mis colegas, de cómo me puedo asociar con ellos sobre puntos de interés en común para ser altamente competitivo? Entonces, el benchmarking nos permite que como proceso de evaluación de productos y servicios y procesos organizacionales, mediante el cual una de ellas analiza cómo las otras empresas o función específica, ¿qué está haciendo para igualarla o mejorarla? El espionaje que se utiliza en muchas empresas cerveceras o de las grandes multinacionales para sacar nuevos productos, ya el otro está listo y saca otro producto, pero es en cuestión de minutos, de segundos, de días. Tiene que ser porque el otro le gana el mercado. La aplicación de esta técnica permite a las organizaciones alcanzar mayor calidad en productos o servicios y procesos a partir de la cooperación, colaboración e intercambio de información. Miren, esta tal vez es la parte más importante, ¿cierto? Si se hace, bien. Y si no se hace, pues individualmente es un poco más pesado. El objetivo es corregir errores e identificar oportunidades para aprender a seleccionar problemas y tomar decisiones según los patrones líderes. Y los tipos de base marketing es hacer base marketing interno y base marketing externo. El interno se refiere a procesos de la organización. La gran mayoría de las empresas tienen uno o varios competidores que se destacan en la ejecución de la fase de proceso y que pretenden mejorar. El base marketing no competitivo también se produce cuando se tiene información sobre las empresas que no son competidoras en forma directa, bien porque el mercado en el cual actúa sea geográficamente opuesto o porque intervengan en otro sector de la actividad diferente, también denominado base marketing funcional. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el diagnóstico de las amenazas, oportunidades y debilidades. Entonces, este diagnóstico es el conjunto de la situación de una empresa o organización a través de fortalezas y debilidades o amenazas y de esta manera planificar una estrategia de futuro. En el resultado de una síntesis o de análisis del entorno interno y externo de una organización. Es decir, el entorno interno se compone de factores controlables como las fortalezas y las debilidades. Y el sector externo, el entorno externo, se compone de factores como las amenazas y oportunidades. No, hay que tenerlo presente estos dos elementos. En el primer caso, en el interno, son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Igual son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, en el caso de las debilidades. Y en el caso del factor externo, en cuanto a las amenazas, recuerden que las amenazas y las oportunidades son externas. Entonces, o del entorno externo, son aquellas situaciones que previenen el entorno y que pueden llegar a atender incluso contra la permanencia de la organización. Y en el caso de las oportunidades son aquellos factores que resaltan positivos, favorables, exportables que deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que le permite obtener ventajas competitivas. De esta manera, me parece que podemos entender todo al detalle
lo que tiene que ver con el macroentorno, entendido como la parte externa o el entorno, y el microentorno, entendida como la parte interna, que se refiere a los niveles de cómo se abordan en el factor interno las debilidades y fortalezas y cómo se abordan en el factor externo las amenazas y las oportunidades. Yo creo que dejémoslo para que sea revisado por nuestros estudiantes, sea leído estas diapositivas por nuestros estudiantes, sea consultado en las bases de datos sobre esta temática en común del macroentorno y del microentorno empresarial en función de la estrategia que permita ser más competitivos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.